primero que vamos a hacer es presentaros a los 3 expertos que están con nosotros esta tarde y luego ellos nos harán una presentación de 10 minutos de sus investigaciones, de sus proyectos y de sus ideas sobre la fabricación abierta. En primer lugar, tenemos a Carmelo Rodríguez Cedillo. Él es cofundador de Pacman Architectures y es arquitecto y acaban de lanzar un nuevo proyecto que se llama Pequeñas Grandes Casas, que ahora nos explicará, junto a otros 3 proyectos más de fabricación abierta. Después está David Cuartielles, que es cofundador de Arduino, es también profesor de diseño interactivo en la Universidad de Malmö, en Suecia, y también creo que has creado una plataforma para ayudar a los estudiantes a que experimenten con fabricación abierta y para experimentar un poco. Luego nos puedes explicar en qué consiste. Y finalmente tenemos a Peter Troxler. Él es profesor de Ciencias Aplicadas en la Universidad de Rotterdam y también es investigador. Y eso es lo que nos va a contar luego en su presentación, todas las conclusiones de todo este tiempo investigando y los proyectos también en los que están ahora mismo. Si os parece, empezamos con la presentación de Carmelo y después de las 3 presentaciones ya tendremos un debate, podéis preguntar lo que queráis y además aprovechando, afortunadamente que tampoco somos muchos, creo que puede ser una conversación ágil. Carmelo. Vale. Soy Carmelo, de Pacman, somos un colectivo de arquitectos. Voy a intentar en 10 minutos, iré bastante rápido, os contaré un poco mi vida. Y voy a intentar hablar de una serie de proyectos que hemos realizado y que tienen como componente común no tanto solo la fabricación abierta, para nada la fabricación digital, pero sí el diseño abierto. Voy a empezar con unas palabras de Santiago Serón, que hablamos. El rock and roll ha atravesado por una serie de estilos y no deja nunca de cambiar. Cada año se ofrecen como un par de versiones nuevas de lo que es o de lo que debiera ser el rock and roll. Pero hay algo que no varía en estos últimos 30 años, y es que el rock and roll ha supuesto la posibilidad de recuperar el uso de la música para la cotidianidad y ofrecer a las clases trabajadoras de todo el mundo la posibilidad de experimentar, de incidir en la transformación de su medio, cosa que antes estaba reservada exclusivamente a las élites, ¿no? Para mí, esta definición de rock and roll podía ser perfectamente una definición de diseño abierto, ¿no? Cómo abrir procesos de pensamiento, procesos de fabricación, para que todos nosotros, como ciudadanos, no como expertos, ni como diseñadores, ni como profesionales, sino como ciudadanos, podamos incidir en nuestro medio, podamos transformar nuestra realidad, más allá de elegir entre distintos productos de un catálogo. Entonces voy a hablar de 2 proyectos, primero de escala urbana y luego de escala doméstica, que trabajan sobre esta idea de cómo abrir los procesos de diseño. Los de escala urbana tienen que ver con esta idea de pasar de un urbanismo estandarizado a una ciudad hecha a tu medida, ¿no? Y hecha un poco a la medida de todos y con el esfuerzo de todos y con esa capacidad de convertirnos en protagonistas de nuestra ciudad, en transformadores de nuestro medio. El primer proyecto se llama Las Tres Marías, lo realizamos en Venezuela. Pertenece a un proyecto global que se llama Espacios de Paz y básicamente nos juntaron a 5 colectivos internacionales y 5 de Venezuela a trabajar en una serie de barrios de toda Venezuela que tenían problemas de violencia y intentar en un mes construir un espacio público con la excusa o como excusa de formar a una serie de chavales que habían estado pues con tráfico de drogas, con armas, etcétera, etcétera, ¿no? De repente el diseño y ese abrir el diseño, hablar entre todos de qué diseño vamos a hacer, fabricarlo entre todos, básicamente es una herramienta para una transformación social necesaria en el barrio y es generar pues que estos chicos sean productivos y que sean productivos más allá del microtráfico de drogas. Entonces aquí podéis ver algunas imágenes. Como digo, lo menos importante es el proyecto, lo importante es que todas las tomas de decisiones fueron comunes, que justo los chavales se implicaron y que el fin principal de este proyecto, ¿no?, de fabricación
abierta y proceso de diseño abierto, básicamente lo que trata es de formar una cooperativa de trabajadores del barrio que en el futuro puedan ser protagonistas en el sentido de convertirse en actores, en trabajadores, en makers de su propio espacio público y que no tenga que venir una empresa constructora de fuera a cambiar su realidad. Esto es un poco lo que hicimos en el mes, lo que era un vertedero, además era una especie de epicentro de venta de drogas, pues construimos este espacio público con un sistema muy sencillo, con bastante retrotecnología, no usamos un Fab Lab del barrio de Pinto Salinas, fueron pues, cortadoras, soldadura y poco más. El espacio ha funcionado muy bien, el espacio se celebra, esto es en la fiesta de carnaval. Esa incorporación de la gente al proceso de diseño ha hecho que el espacio sea mucho más seguro que el resto del barrio, que el espacio se cuide más que el resto del barrio, porque hay un problema de basuras, y que pues, esto también podría ser fabricación abierta, ¿no? La señora Patricia, cuando se celebra el carnaval en Pinto Salinas, pues hace una tarta con la forma de la plaza, y lo que es más importante es que 3 meses después estos chavales que se habían estado formando, que han seguido formándose, con los sobrantes de la obra, unos trozos de hierro y un poco de pintura, se construyen con el mismo sistema de triángulos esta cancha al lado del espacio público, ¿no? Otro proyecto similar lo llamamos Urban Spa, este es en Chihuahua. En Chihuahua está al norte de México, justo en la frontera con Estados Unidos. Hay un problema de violencia que está amainando, pero que ha hecho que la gente ya no salga casi a la calle o el espacio de los espacios públicos sea bastante bajo por una cuestión de miedo. Trabajamos con una universidad de Chihuahua, con el ISAT. Empezamos con un proceso participativo en un parque, el Parque Ureta, que estaba totalmente, pues, casi abandonado. Empezamos a ver qué quería la gente, qué pensaba sobre el espacio, qué podíamos hacer. Teníamos también un mes, presupuesto casi cero, todo por donaciones, y nos fuimos dando cuenta de que la gente reclamaba volver a utilizar una fuente que llevaba pues, 7 u 8 años sin utilizar. Trabajamos en una serie de prototipos, de propuestas, hablando con gente de la comunidad, con usuarios, y llegamos a una propuesta entre todos de convertir la fuente en lo que llamábamos un Urban Spa. Trabajamos nosotros, trabajaban alumnos, y es muy importante que se fue incorporando a gente del barrio, gente pues, totalmente espontánea, que le apetecía participar. De repente pues, éramos una red de 70, 80 personas que incluso no teníamos ni herramientas para todos los que querían venir a trabajar, y terminamos construyendo lo llamamos Urban Spa, porque era una especie de piscina pública sin reglas, te podías bañar sin bañador, simplemente llegabas, conseguimos que el ayuntamiento arreglara la fuente. Era una fuente que llevaba 7 años y el ayuntamiento empezó a tener un poco de repercusión en prensa y se metió de lleno a trabajar con nosotros. Y lo que a mí me parece más importante es que esto era una experiencia temporal, o sea, está hecho con palets, con unos andamios que tuvimos que devolver y con unas mallas sombra. Y lo más importante es que cuando lo han retirado se ha montado un pollo monumental y la gente ahora está empezando a trabajar, varias asociaciones, vecinos, etcétera, etcétera, o sea, está demandando al ayuntamiento que quiere un Urban Spa y que quiere que se construya con paradigmas muy similares. No quiere que el ayuntamiento le ponga ahora otro Urban Spa, quiere decidir cómo va a ser y también contribuir a la construcción del mismo. Os pongo un pequeño vídeo. Nos importa este proyecto la relevancia social y cómo el diseño tiene que canalizar transformaciones sociales, en este caso ese volver a salir a la calle, ese volver a hacer uso del espacio público, que creo que además es muy difícil si no es en comunidad. El siguiente grupo de proyectos tienen más que ver con lo doméstico. El primero de ellos se llama Home by Home, pero los dos tienen que ver con este gráfico que, si veis, es la evolución del precio de la vivienda con los salarios. La línea azul son los salarios, la línea roja la vivienda, desde 1985 a 2007.
los salarios han subido un 2,5 veces, la vivienda cuesta 9 veces más, ¿no? Esto tiene dos consecuencias. Nuestras casas son pues, de 3 a 4 veces más caras o nuestras casas son de 3 a 4 veces más pequeñas. Si a esto le unimos crisis global, burbuja inmobiliaria, etcétera, etcétera, el panorama de la vivienda en España es bastante terrible. Y uno de los grandes problemas que hemos trabajado en Home Back Home es que muchos jóvenes, pues entre 25 y 35 años por la crisis, se habían emancipado y han vuelto a casa de sus padres, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, de Dune. Había estudiado diseño de moda, había perdido su trabajo y de repente tiene que volver a la habitación en la que no estaba desde que tenía 18 años, ¿no? El póster de los Guns N' Roses ahí puesto, la Hello Kitty, el peluche, ¿no? De repente, y sobre todo tus padres son tus nuevos roomies, ¿no? Y tienes que lidiar con esa situación. En Home Back Home lo que queremos es trabajar en la transformación temporal de esa habitación, cómo adecuarla a esa nueva vida, ¿no? Te fuiste con 18 pero vuelves con 26 y siempre lo hacemos. Hasta ahora hemos hecho 2 casos, hemos teorizado, pero todos los casos, como son autofinanciados, buscamos, pues esto fue con el Instituto Do Yourself, con universidades. Este es el caso de Dune, una serie de personas, una serie de alumnos, de participantes, entre los que nos incluimos, nos ponemos a pensar con Dune cómo podía ser esa habitación. Ella, por ejemplo, tenía un problema de espacio y tenía un problema bastante funcional que tenía que ver con que ya no podía coser en esa habitación. Luego es importante que, claro, llegas a casa de tus padres, te han echado el trabajo y estás jodido, o sea, y de repente esa tiene que ser tu plataforma para volver a emanciparte. De nuevo, aquí lo importante es el proceso, no es los muebles que construimos. Lo importante es que Dune se metió en un proceso de creación con otra gente, que hubo un intercambio de experiencias, que nos pusimos a hacer juntos, ¿no? Que el diseño se convirtió en un proceso totalmente abierto en el que muchas personas estaban pues pensando en esa plataforma de lanzamiento que era la habitación de Dune. Al final lo que hicimos fue un mueble bastante funcional. Como es diseñadora, quería volver a coser, había recuperado como las ganas de coser y quería algo funcional, pues son unas mesas que tenía de IKEA, que puedes poner a dos, los que cosan pues sabrán que puedes coser a una altura sentado y a otra de pie, y básicamente despejar un poco, estas unas fotos que hicimos, tampoco hacemos milagros, esta es su habitación, era despejar un poco la zona de trabajo para volver a recuperar esa costura, que de hecho, pues esto fue como hace 9 meses, Dune ha empezado a hacer una colección, de repente, no digo que le haya cambiado Home Back Home, pero sí que tiene ese papel de nuevo, el diseño de canalización, de transformación social. El último proyecto se llama Pequeñas Grandes Casas. No es fabricación abierta, porque lo fabrican carpinteros especializados, pero sí que es diseño abierto. Pequeñas Grandes Casas son una serie de soluciones móviles para espacios reducidos. Todos vivimos en casas mucho más pequeñas, eso, de 3 o 4 veces, nos cuestan mucho más de 3 o 4 veces y realmente hay un problema de espacio. Tenemos un parque inmobiliario que es bastante pobre y que responde a una cuestión social que ya no existe tanto, que es familia católica con la parejita, ¿no? Con un niño y una niña, ¿no? De repente empiezan a aparecer nuevas familias, nuevos modelos, los hijos se van. En Pequeñas Grandes Casas estamos intentando generar diseños y generar codiseños con esos usuarios que demandan otras nuevas formas de vida y quieren que su casa se adapte a su manera de vivir y no al contrario, ¿no? De repente, esta cosa que decía Santiago Serón, quieren poder transformar su medio. Tenemos 3 prototipos ya hechos, estamos haciendo otros 3 y como veréis son casos muy distintos y no hay un perfil, ¿no? De usuario que tenga problemas de espacio en general, casi todos tenemos problemas de espacios y de adaptabilidad en nuestras casas. Esta es Yolanda, que se fue a vivir a casa de su abuela y quería que fuera su estudio de trabajo y su vivienda al mismo tiempo. Estos son Enrique y María José, él es mexicano, ella asturiana, y se van a jubilar y querían tener una segunda vivienda de vacaciones, ahora veréis cómo se transforma, en Asturias, en la que ellos pasaran un tiempo, pero también vinieran sus hijos, ¿no? Y cómo hacer que un piso de 65 metros cuadrados pueda ser un piso de una habitación, un piso donde duermen 6 personas,
y pueda cambiar todo el tiempo y ajustarse un poco a las necesidades. Por ejemplo, esta es Estela y su familia, bueno, y parte de su familia, que tienen, ella es colombiana, su marido Michael es inglés, tienen hijos y reciben miles de visitas, pues las suegras variadas, amigos, etcétera, etcétera. Querían tener una habitación de invitados, pero no perder su espacio de salón y poder simultanear ese uso de la habitación de invitados. Termino con unos vídeos para que veáis cómo funcionan. Como digo, la fabricación no es abierta, ojalá pudiéramos hacerla abierta y que experiencias anteriores sirvieran en el futuro, posiblemente sea uno de los retos, pero sí el proceso de diseño es totalmente gestionado con los usuarios porque es muy a medida. Un vídeo donde estaban mostrando... La primera vez que te lo dije me dijiste que estabas loca. Sí. Que cómo íbamos a tener una cosa tan que se movía por todas partes. Además tienes que acostumbrarte a que... Pero eso está muy bien, o sea, puedes aprovechar todo. A uno todo se puede cerrar y se convierte en espacios cerrados. Si estamos nosotros dos solos, toda la casa se vuelve un espacio. Darle a un pulsador como ese es suficiente. Y bueno, pues de ahí surge de pronto todo lo que nosotros queríamos. Tener un espacio que fuese funcional, porque recibimos viene la visita y tienen su habitación. No duermen, tenemos un comedor y tenemos un espacio para que los niños jueguen y nuestro salón. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias. Aquí podéis ver Pequeñas Grandes Casas o nuestra web del estudio, que es Pacman. Gracias. Muchas gracias, Carmelo. Ahora, David, nos presentas tu ponencia. Bueno, soy David y mi presentación es completamente diferente a la anterior. Yo soy fundador de una plataforma de hardware libre, la creamos hace 10 años y soy parte del movimiento de hardware libre a nivel mundial, en el que estamos viendo cómo, por ejemplo, poder licenciar cualquier objeto físico de la misma forma que se licencia el software. Para referencia, trabajo como profesor en la Universidad de Malmö en Suecia y voy a hablar brevemente de cuál es nuestra visión sobre Open Manufacturing. Solo para daros un poco de contexto, yo empecé en el año 2003 a diseñar circuitos electrónicos para trabajar con mis alumnos en clase. Mis alumnos eran alumnos de arte y diseño. Y me hacía falta poder ayudarles a crear objetos interactivos porque en el futuro ellos iban a ser los diseñadores de los objetos de cada día. Los objetos de cada día van a estar conectados a Internet, van a funcionar con inteligencia digital y hacía falta que la gente que estaba acostumbrada a trabajar la madera, el plástico, la cerámica, etcétera, pudieran añadir inteligencia digital a los objetos. Entonces me di cuenta que hacía falta poder ver esto, ¿no? Era un circuito que hacíamos a mano y llevaba unas 12 horas de trabajo poder montarlo. Así que se nos ocurrió la idea de simplificar el proceso y poco a poco, en diferentes iteraciones del circuito, fuimos haciéndolo cada vez más sencillo de montar. Hasta que llegamos a tener un diseño que está completamente fabricado a máquina y del que se han vendido millones de unidades. ¿Cuántas? No lo sé. Porque una de las claves de este diseño es que lo hicimos completamente abierto, quitando el nombre de la marca, de manera que cualquier empresa, persona, entidad pública, quien fuera, podría copiarlo y venderlo y lucrarse de ello. Cosas que se han hecho con esto, por ejemplo, bueno, se ve bastante mal en el vídeo, lo siento por eso, pero aquí hackeamos un coche. Aquí se ve este coche, que es un Chevrolet Captiva, y el coche se conduce solo con la música. Está todo hecho con herramientas de fabricación digital, de hecho, todo lo que es el control del volante está hecho con madera, cortado con láser, una especie de minifab que tenemos en Suecia, y el coche se conduce solo. Es fantástico y muy divertido. Pero no solamente los circuitos son lo importante en este proyecto. Además de los circuitos, tenemos un software que sirve para programar los circuitos, porque los circuitos no se programan solos, y tenemos todo un sistema de documentación abierta y libre, de donde se puede estudiar cómo construir con electrónica digital. Es decir, nuestra visión era que para que la gente pudiera
aprender sobre electrónica, hacía falta herramientas de bajo coste, cuyo diseño fuera libre, herramientas de software para programarlas que fueran completamente libres y contenidos que fueran completamente libres. Ese es todo el paquete. Por supuesto, existe la opción de poder hacértelo, poder comprárselo a alguien, etcétera, etcétera. Como parte del movimiento de la fabricación abierta, nosotros hemos participado en el que es el debate de la creación de las licencias abiertas. Entonces, para aquellos que no estén familiarizados con esto, hay una asociación que se llama The Open Source Hardware Association, la OSHWA, para aquellos que os gusten las siglas. Y esta asociación lo que hizo fue sentar las bases de lo que sería la definición de hardware libre. La definición de hardware libre se basa en 4 principios, no voy a entrar a explicarlos ahora, que son muy parecidos a los principios del software libre. Esto lo que trajo fue que diferentes instituciones y estamentos se pusieran de acuerdo o se dieran cuenta que era importante empezar a mirar la necesidad de licenciar los objetos físicos. Ya no estoy hablando solamente de la electrónica, sino el diseño de una silla o el diseño de un coche. Y el CERN en concreto, que es un estamento público que pagamos todos de alguna forma, decidió pagar un abogado para crear la primera licencia de hardware libre europea. Pero bueno, voy a intentar responder una serie de preguntas que nos envió Mar por correo sobre qué es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Entonces, por una parte, a la pregunta de qué es la manufactura abierta. Bueno, pues la manufactura abierta para mí es la creación de objetos físicos y el ofrecer al resto de la sociedad los diseños, ya no solo del objeto físico, sino de todo lo que hace falta para poder replicarlo. Por ejemplo, he empleado madera de caoba, por poner un caso completamente aleatorio, ¿no? Os voy a poner un par de ejemplos muy sencillos que siempre empleo en mis charlas. Yo soy el diseñador, o uno de los diseñadores del circuito que he mostrado antes, del que se han hecho millones de copias y que, de hecho, hay clones y hay todo un ecosistema de circuitos en todo el mundo. Hay cientos de empresas que lo utilizan como producto base y construyen sobre ella y venden y dan trabajo a miles de personas. Pero yo no hago eso cada día. A veces hago otro tipo de proyectos. Y me fui, por ejemplo, a trabajar con chicos en Iztapalapa, que es un barrio de México DF, y hacía proyectos de electrónica con ellos, les explicaba cómo funciona la electrónica en general, les enseñaba a programar, a utilizar ordenadores, a navegar por Internet. Y un día les pregunté, ¿qué queréis hacer ahora? Y me dijeron, queremos hacer robots. Entonces me eché a la calle y me puse a buscar en México DF dónde encontrar componentes para hacer robots basados en Arduino. Como el circuito que yo había creado era libre, podía copiarme a mí mismo, poner unos motores y unas ruedas y crear un sistema completamente reprogramable con el mismo software. Es decir, por un coste mínimo y una inversión prácticamente de solamente un mes de trabajo, pudimos hacer un sistema libre para que estos chicos pudieran aprender sobre robótica. Luego, claro, ellos hicieron sus propios proyectos. Aquí veis un ejemplo de Eggy, el huevo que fuma marihuana. Me gusta ponerlo en conferencias porque es muy transgresor. De hecho, en México se está hablando de legalizar la marihuana, pero bueno. El tema es que este proyecto, para mí, yo lo hice, lo documenté como parte de mi investigación, lo puse en mi blog de investigación en la Universidad de Malmö, donde trabajo, y lo dejé ahí. El diseño se quedó allí, los chicos en el centro lo siguen haciendo, lo siguen fabricando una vez cada año, y de pronto un alumno de mi socio Máximo me dijo, me gustaría hacer un robot. Y yo le dije, bueno, pues tengo esto en mi colección. Es decir, esta placa que yo había hecho como una evolución del diseño anterior que también había hecho yo, y se la pasé. Y él creó un producto que está vendiendo muy bien y que también es libre por extensión, que es Primo, que es un robot para aprender sobre tecnología para niños muy pequeños, para que aprendan a programar. Lo que veis ahí es un interfaz físico que está hecho de formas. Si podéis bajar el volumen para esto, yo os cuento la historia mejor. Entonces, está hecho de 3 partes. Uno es el robot, otra parte es la interfaz de programación y las piezas de programación. Entonces, tú vas poniendo las piezas, cada pieza significa una cosa distinta y el robot reproduce el movimiento basado en las piezas. Insisto, este robot está hecho como una evolución del diseño anterior que yo hice como una evolución de un diseño anterior que a su vez nos lo he contado por esa evolución de otros diseños anteriores. Como veis, el hecho de que sea libre permite que se vaya reinventando el diseño constantemente y se vaya reutilizando. Y esto es un producto que podéis, de hecho, comprar ahora mismo de parte de la empresa de este chico y que no nos produce, o sea, no nos da nada a nosotros aparte de la publicidad. Ahora, ¿cómo afecta la tecnología, o cómo se afecta la tecnología emergente, cómo se afecta la manufactura abierta por la tecnología emergente?
Aquí tengo un caso que me parece muy interesante, que es el de BitCraze. BitCraze es una empresa muy pequeña de 4 personas que se encuentra en la misma incubadora en la que se encuentra mi empresa Arduino ahora mismo en Suecia. Esta empresa lo que hace es el nanocóptero más ligero del mundo hecho con hardware libre. Y lo veis aquí en la fotografía. Es una empresa de 4 personas en Suecia, pero que fabrican en China. Ellos no son los que lo fabrican. Ellos han hecho todo el diseño, lo han probado y colaboran con una empresa que se llama Seed Studio. Seed Studio es una empresa que se dedica a fabricar diseños y que además en un momento de su historia te hacían un descuento si los hacías abierto para promocionar que la gente utilizara su ecosistema y así poder crecer en su base de clientes. Pues bien, Seed Studio fabrica este nanocóptero para esta gente. Y ellos se encuentran, es una tecnología emergente, hay muchísimos drones ahora mismo y hay muchísima competición, pero nadie hacía uno que pesara menos de 100 gramos. Estos chicos hacen este que pesa menos de 100 gramos y de repente, alrededor de la fábrica de Seed Studio en Shenzhen, empiezan a aparecer fabricantes de nanocópteros, que obviamente están copiando el de estos chicos. Entonces, al dueño de Seed Studio, que se llama Eric Pan, se le ocurrió la idea de, en lugar de intentar competir con la gente que le estaba copiando, ¿por qué no colaborar con ellos? Y buscó la forma de hacer piezas que fueran compatibles entre el nanocóptero de BitCraze y los nanocópteros que vendían nosotros, que son los que hacen para juguetes que podéis comprar en el supermercado por 40 euros. No son reprogramables, son productos diferentes, pero están reutilizando una gran parte de su arquitectura física y los diseños de cómo se anclan los motores o las hélices y así. Y descubrió que de esa manera podía ahorrar un montón en su fabricación y podía bajar el precio del objeto original. Es decir, el hecho de que tengas manufactura abierta te permite, o fabricación abierta, te permite incluso reducir tus costes por la colaboración que tienes con la gente de tu entorno. La otra pregunta que nos han hecho es cómo se ve afectado el proceso creativo. Aquí me gustaría introducir el piano de gatos. Más que nada porque, ya que os estoy mostrando ejemplos que tienen que ver con electrónica reprogramable, quería mostraros un ejemplo hecho con Arduino, que es un piano y suena totalmente como un piano de gatos. Aquí lo vais a ver. No está mal, ¿eh? Bueno, hay cientos de proyectos como este. Es un proyecto que empleamos para que la gente pueda establecer una conexión entre la electrónica y la música. Es muy sencillo fabricarte tu propio instrumento musical. Y en los proyectos que realizo con alumnos de diferentes colegios en todo el mundo, vemos que los chavales, su imaginación no tiene límite, pero cuando pueden implementar algo que tiene que ver con la música, resulta muchísimo más atractivo. Entonces aquí vemos un bajo o un órgano por láser. Este es la NVIDIA de Jean-Michel Jarre. Un megapiano. Pero todo esto además genera un ecosistema de gente que hace cosas alrededor de esto. De hecho, en Navas, en Cataluña, hay un grupo de 2 profesores que se hacen llamar Instronics, y ellos lo que hacen es que han empezado a dar clase creando instrumentos con los alumnos, hacen instrumentos muy económicos que van metidos dentro del tetrabrick de la leche. Entonces, emplean un circuito Arduino, un pequeño altavoz, un conector jack para auriculares y un par de botones. Y con eso hacen instrumentos musicales. Y enseñan música a los chavales con instrumentos que están actualizados. No tocan la clásica flauta, sino tocan instrumentos que les permiten hacer versiones de, por ejemplo, Michael Jackson. Podríamos seguir con ellos durante mucho rato. No tengo mucho tiempo, así que voy a intentar enfocar. Hay otra pregunta que hay que responder cuando se habla de la manufactura abierta y es sobre los modelos económicos colaborativos. Y aquí ya he dado una pequeña pista en algunos de los ejemplos que he dado, porque en el fondo estos ecosistemas están muy entrelazados. Cuando haces algo abierto y lo licencias de tal manera que permites que la gente lo pueda reutilizar hasta para crear negocio con ello, es inevitable que aparezcan modelos de negocio sobre ello, ¿no? Entonces, uno de los modelos de negocio más increíbles que se ha generado es todo el tema de la impresión en 3D. La mayor parte de las impresoras 3D libre funcionan con una placa Arduino dentro. Aquí veis, bueno, me gusta mucho esta transparencia, aunque creo que no la podéis ver muy bien, pero este señor tiene más de 80 años
y ha creado su propia impresora 3D en nuestra oficina en Malmö, en Suecia. Es un diseño que hicimos basándonos en otra impresora que existía, hecha por un chico español, que se llama la Pulsa Leonardo. Y existe todo un ecosistema de empresas que fabrican impresoras para que otra gente fabrique cosas que funcionan con Arduino. Entonces, el hecho de que hagamos un circuito que sea libre ya no es que la gente compre las placas para ponerlas en la impresora o que las puedan copiar para hacer sus propias placas para sus impresoras, sino por el hecho de ser libre ha creado una excusa para que mucha gente las quiera utilizar. Es decir, el hecho de ser libre se ha convertido en un valor añadido para los objetos. Otras colaboraciones curiosas que puedo mencionar es la que hicimos en su día con Telefónica. En este caso, generamos una placa de comunicación para poder conectar cualquier objeto a la red GSM. No sé si sois conscientes de esto, pero la red GSM es la red de comunicación más barata que existe en este momento porque las patentes han expirado. Entonces tú puedes hacer un circuito con una radio GSM y lo puedes montar aquí y mandarlo a cualquier país que tenga GSM y empezar a comunicar. Y es muy, muy económico hacerlo. El único problema era cómo poder conseguir una tarjeta para hacer ese roaming internacional. Pues hicimos una colaboración con Telefónica en la que nosotros les proporcionábamos la comunidad de usuarios a cambio de que ellos les dieran a nuestros usuarios una tarjeta que les permitiera hacer un proyecto en Suecia y poder enviarlo a España y que funcionara sin tener que pagar un roaming. Creamos una tarjeta internacional de datos que es la que se ve ahí. Es decir, esta idea de la manufactura abierta afecta a otras cosas, porque tú haces un circuito que lo puedes manufacturar, copiar en cualquier parte, pero si no tienes acceso a los datos ya no vale para nada. Tuvimos que ir un poquito más allá. Por supuesto, todo esto se documenta y os voy a mostrar este vídeo por diversión. Es un vídeo en el que explico cómo funciona el sistema y hago que lance una llamada telefónica a mi teléfono desde ese circuito que habéis visto antes. Y cometí el error de poner mi número de teléfono de verdad. No os podéis imaginar cuántos mensajes he recibido en WhatsApp de gente que ha visto este vídeo y me dice, oye, ¿es de verdad tu número de teléfono? Aquí la prueba. Bueno, voy a cerrar ya con un último ejemplo. Y esto también de nuevo tiene que ver con la colaboración, que toda esta idea de la apertura de las fuentes. Hablamos de la apertura de fuentes en el mundo de la tecnología, la fuente de software, la fuente de hardware, la fuente de diseño. Y tiene que ver con una colaboración que tengo con antiguos alumnos míos que tiene una empresa que se llama TOP. TOP es un estudio que hace el diseño de interfaz de usuario para teléfonos móviles. Uno de sus grandes clientes, por ejemplo, es Samsung. Y se les ha ocurrido crear un software que permite controlar interacciones entre tablets, teléfonos, ordenadores de una forma muy sencilla. Y en este caso lo que hicieron fue mapear la interacción desde un teléfono móvil hasta un robot que nosotros creamos para educación. Y le costó solamente un par de horas. Al trabajar todo sobre estándares libres, fue relativamente sencillo para él poder parchear la comunicación entre los diferentes dispositivos. Aquí veis cómo funciona, cómo Michael controla su robot, o bueno, mi robot, desde su teléfono. Fue muy sencillo. Es decir, uno de los grandes valores añadidos de la apertura realmente es que al construir todo sobre estándares libres, ya no es que la documentación exista, sino que como constantemente trabajamos con ellos, el tiempo de desarrollo se reduce muchísimo, porque estamos siempre en contacto con la materia con la que trabajamos. Pues vale, esa era mi introducción. Muchas gracias. Ahora, por favor, Peter, muchas gracias por haberme invitado. Por favor, les pido disculpas, no hablo español, así que tendrán que apañarse con mi ligero acento escocés, porque viví en Escocia unos cuantos años. Ahora estoy en Países Bajos durante los últimos 10 años. Y trabajo como investigador, pero también de alguna manera como activista en este campo de la fabricación abierta. He trabajado como profesor de investigación y mi tema es la revolución de fabricación en la Universidad de Rotterdam de Ciencias Aplicadas. En relación con estas tecnologías que hemos visto en las presentaciones anteriores, cuando trabajas como académico tienes que hacer trabajos, tienes que hacer las cosas complicadas, o por lo menos que lo parezcan. Sabemos que hay muchos laboratorios de fabricación de fabbers y makers, y cómo
todo esto tiene una repercusión. ¿Qué negocios están de alguna manera surgiendo y qué nuevas? Y además de esto también hablo sobre me dedico a estudiar principios formativos, también estudio el desarrollo urbanístico de las ciudades, sobre todo en el contexto de todas estas tecnologías. También me interesa ver y estoy estudiando también cómo todos los distintos agentes, autoridades, etcétera, necesitan adaptarse a este nuevo entorno. En los últimos 3 o 5 años he estado recabando algunos ejemplos y experiencias y lo que nos referimos como fabricación abierta, los Fab Labs, etcétera. Este es el segundo punto que tenemos aquí en la transparencia, el movimiento Maker, que empieza más o menos en el año 2005-2006 en los Estados Unidos. El movimiento Maker comenzó seguramente cuando este tipo de impresoras 3D llamadas RepRap empezaron a estar disponibles. Comenzó en Boston. En 2005-2006, como digo, y esta red de los Fab Labs es importante porque empezaron como una serie de laboratorios aislados que han ido de alguna manera trabajando en red y todo esto de alguna forma, aunque la idea original era tener 4 o 5 laboratorios, vemos que se ha disparado y hay ahora muchísimos laboratorios alrededor del mundo trabajando en este sentido. Antes de 2001, acordémonos que el mundo existía antes de Google. El cambio importante que ha sucedido a principios de los 2000 es que la industria del making empezó a utilizar las tecnologías digitales a nivel, lo que podríamos llamar nivel de escritorio. Lo que estamos viendo ahora con esta tecnología de las 3D, y esta es la verdadera revolución que está llevándose a cabo estos días, las impresoras 3D. La semana pasada se publicó en el Reino Unido un informe y vemos que ¿me puedes coger un segundo? Vemos aquí una serie de personas de edad media que en lugar de ponerse a vender barcos se dedican a fabricar cosas. La conclusión aquí está muy vinculada con lo que ya hemos estado viendo hasta el día de hoy, y es que la innovación y la educación sobre tecnología dentro del campo de las matemáticas, que la gente considera muy importante y todos aprendemos sobre ingeniería, etcétera, podemos hablar mucho, largo y tendido sobre esto. Y por supuesto tiene sentido, pero todo el mundo quiere aprender a programar o cuestiones relacionadas con las impresoras 3D, pero lo interesante aquí es que la gente vuelve a aprender que la tecnología es algo que hace el hombre, que hace el ser humano, que no es algo que haya que hacer siempre de una forma concreta, sino que se diseña para que funcione de esta forma y no de la otra forma. Y este es el elemento importante que tenemos que tener en cuenta. Después está este concepto romántico de artes liberales e ingeniería como dos campos que se han separado totalmente en la época de la Ilustración,
por un lado tenemos a los artistas que hacen cosas súper divertidas y por otro lado tenemos a los ingenieros que son gente muy seria. Y es un concepto un poco naif, y esto es algo que quiero resaltar en mi última diapositiva, y es que hay un potencial de revolución en la fabricación y hay muchos ejemplos donde vemos que se está volviendo a una fabricación en red, distribuida, pero básicamente se centran en el trabajo en red, en la colaboración. Esto es una cuestión muy importante que estamos volviendo atrás. Después, el resultado en los nuevos sectores que van apareciendo de fabricación, vemos que se pueden utilizar a los clientes no solamente como consumidores que compran un producto, sino que los clientes se convierten en embajadores de los productos. Vemos que esto es un caso muy claro en el mundo de las impresoras 3D. Acaban haciendo campaña de marketing por estos productos porque lo distribuyen, lo venden o abogan por ello. Hay también este tipo de negocios de fabricación. También utilizan piezas para reutilizar o reciclar productos. Y esto conecta a los negocios con los productos, con los clientes. Desde la perspectiva económica es muy interesante ver que estas pequeñas empresas están haciendo prototipos de productos que desarrollan, pero también prototipos de modelo de negocio. Y esto es una novedad. Estamos viendo que ahora, en estos últimos 20 años, ha habido un cambio enorme en los modelos de negocios, un nuevo enfoque el que están utilizando estas nuevas empresas, y es parte de esa revolución también. Por supuesto, también tenemos la industria que siempre ha estado ahí, la industria tradicional, y ve lo que ocurre, pero también quiere integrarlo dentro de su sistema corporativo ya tradicional. Quieren incluir estas nuevas perspectivas o enfoques, esta innovación, y algunas empresas crean sus propios garajes de innovación, o lo llaman de distintas maneras, pero todo esto se llama innovación abierta, que básicamente no es la fabricación abierta de la que hablamos, sino que la innovación abierta tiene que ver con la idea de que hay mucha inteligencia ahí fuera y quiero recibir esas ideas para conseguir dinero, para hacer dinero. Es aprovechar las ideas y la innovación, pero al contrario, no para hacer dinero, sino hacerlas a cambio de nada, simplemente para devolverlas a la gente. Entonces, aquí hay que buscar un equilibrio entre estos dos puntos de vista. Debo añadir en esta diapositiva sobre la fabricación abierta qué significa realmente el término fabricación abierta, o de hardware abierto, o de diseño abierto, porque aparece este término nuevo de fabricación abierta. ¿Y qué significa? Pues creo que la fabricación va más allá de la práctica de hacer o generar un elemento que lo hago para mí mismo, no lo hago solamente para mí mismo, una tecnología como tal. La fabricación significa realmente aportar un valor añadido desde el punto de vista tecnológico, social, etc. Y con la parte de abierta es que hay tenemos el término como de brainwashing, que es lluvia de ideas, etc., que está todo relacionado. ¿Y a qué nos referimos con la diferencia entre abierta y cerrada? Pues abierta es la fabricación cerrada es aquel que tiene una fábrica o una planta de fabricación
Y la fabricación abierta, la diferencia es que no solamente va a ser dentro de esa planta y para la gente, para sus propios clientes, sino que va a ser algo abierto. Y por ir cerrando, por ver ahora la situación en la que nos encontramos, hay una serie de puntos que llamaré fallos o errores y retos. Siempre pensamos que la tecnología es cosa de hombres y el hardware abierto, etcétera, también es predominantemente masculino, un campo masculino. Ese es uno de los fallos, digamos. Hay pocas mujeres que trabajen en hardware abierto. El segundo punto es que muchos de los productos son algo que es bonito de tener, es algo bueno. Son proyectos prácticos que cumplen una misión o una visión muy particular o personal. Después hay un privilegio que es solamente para aquellos que son ricos y tienen un alto nivel educativo. Y esto queremos ver que vaya en la buena dirección. No queremos que esto sea una nueva forma de colonizar México, por ejemplo, que es un debate también muy interesante que deberíamos abrir. Buena parte de la fabricación abierta también, digamos que va muy de la mano con las empresas. Mucha gente quiere ser emprendedora y hay muchos proyectos de hardware abierto que ayudan a aprovechar más el capital que se tiene disponible para una empresa. Después tenemos esta idea de objetivización y tecnocracia, pensando que la tecnología es neutral, que yo no considero así. Y hay una serie de retos, por otro lado, que debemos abordar en los años venideros. Si desarrollamos la fabricación abierta, debemos hacer que tenga una relevancia social, que tengan un componente social los proyectos de fabricación abierta. Después, una sostenibilidad para que sean productos circulares. Después, bueno, aunque yo esté aquí como académico intentando convencer, debemos intentar que sea algo más llano. Después, que sea inclusivo en todos los sexos, en la sociedad, edades, etcétera. Debemos también comprobar cuáles son las éticas de la tecnología o las normas éticas. Intentar que no sean una cosa de élite, sino un desarrollo tecnológico. Así que esto es todo lo que tenía que decir. Muchas gracias. Interesantísimo el último punto de Peter. Nos hemos comido el tiempo, son las 5 y un poquito, como diría el reloj de Peter, no aparecerían números, sino que diría las 5 pasadas. Es un reloj que tiene palabras en vez de números. Y como solo nos quedan unos minutitos que vamos a robar a la próxima hora, tenéis el protagonismo y la palabra vosotros. Me gustaría saber si tenéis alguna pregunta que le queráis hacer a Peter, a David o a Carmelo antes de que terminemos. No os veo bien por las luces, pero ¿alguien quiere preguntar algo? Pues va para los tres. ¿Para fabricación abierta habéis tenido fácil acceso a la financiación? Por ahora tenemos financiación cero nosotros. O sea, no fácil. No, vamos a ver. Arduino empezó hace 10 años. Somos el primer proyecto de hardware libre que ha tenido algo de éxito. Entonces, cuando nosotros empezamos y tú ibas a decirle a un inversor, dame dinero, te decía, pero si lo tuyo no tiene patentes, ¿cómo lo vas a proteger? ¿No? Entonces, nos mandaban afuera. Y lo que ha sucedido ha sido que hemos cambiado la percepción del valor de la apertura en muchas formas. No solo nosotros, sino todo el ecosistema de gente que ha trabajado con esto. Entonces, ahora mismo tú vas a alguien y le dices, no, es que mi proyecto es libre. Ya no te dicen que no tiene relevancia, todo lo contrario. Te miran con otros ojos y dicen, vale. Entonces, ¿cuál es tu valor técnico real o cuál es tu valor social real o cuál es tu valor? ¿No? El hecho de que ya sea libre ya es bueno porque saben que, de hecho, pueden participar de otra forma, ¿no?
Pero bueno, nosotros empezamos poniendo el dinero en nuestro bolsillo. O sea, ahora es muy fácil, ahora hay una burbuja, yo diría casi, ¿no? Construyendo sobre cosas que ha dicho Peter aquí. Yo diría que dentro del mundo del hardware ahora mismo tú dices, no, es que hemos hecho una bombilla que tal, oh sí, toma, $2 millones, ¿no? Casi diría que es demasiado fácil conseguir dinero. ¿Carmelo? Bueno, yo creo que los conceptos también, o sea, son distintos. Que nosotros hemos, o sea, yo he dado una visión sobre más, yo creo en arquitectura es más una cuestión, no es una cuestión tanto de productos, sino de abrir los procesos, abrir la toma de decisiones, que en muchos sentidos tiene bastante que ver, pero no es un mundo tan relacionado con una industria del producto, ¿no? Entonces, no sé, vamos, los proyectos que hemos realizado no suelen tener financiación, ya habéis visto que son todos bastante low cost, en ese sentido sí que estamos emparejados y suelen nacer de iniciativas pues ciudadanas, entidades tipo universidades, etcétera, etcétera, pero bajo paradigmas de presupuestos muy bajos. O sea que... Me gustaría ver si hay... No. ¿Hay alguna pregunta más? O si no, me gustaría haceros una pregunta para terminar, que además tiene que ver con lo que comentabas al final. Para las personas que todavía no se han acercado a la manufactura abierta, ¿qué le diríais para animarlos? Y muchas veces el miedo que tiene cuando lo desconoces, y por lo que ha dicho Peter y todos sabemos, pues como todas las cosas que surgen al principio están en manos de unas minorías. Me gustaría que los tres nos dijeseis cuál es la forma que veis para abrirlo, para que se democratice más y para romper ciertas barreras que hay todavía por desconocimiento. Peter, por ejemplo, empiezas. Muchas gracias por la traducción, muchas gracias. Muy bien. Bueno, para poder introducirse en este campo de la fabricación abierta sería acercarse a un hackerspace, a un LabFab, a uno de estos espacios en los que las personas están experimentando de primera mano a un nivel, digamos, de principiante, cómo trabajar. Sabemos que hay unos 600 Fab Labs en todo el mundo y más o menos la mitad están en Europa. En casi todas las ciudades principales en Europa hay un Fab Lab por lo menos, y creo que normalmente la entrada no es muy compleja, muchas veces el acceso es libre o gratuito. Hay también muchas instituciones educativas que están tratando de integrar estas tecnologías dentro de sus programas educativos. Así que creo que hay muchas oportunidades para acercarse a este mundo. Sí, bueno, yo de hecho coincido en muchísimas cosas que ha dicho Peter antes cuando ha hecho la lista de cuáles son los retos que tenemos por delante. Entonces yo creo que sí que es las posibilidades están abiertas a todo el mundo. El problema es que el acceso no está disponible para todo el mundo ahora mismo. Pasan muchísimas cosas simultáneamente. Por ejemplo, yo tengo una obsesión personal con el foro de Arduino. El foro de Arduino es un foro normal y corriente de Internet, como otro cualquiera. Pero la mayor parte de los foros de discusión en Internet están dominados por hombres. Y se establece una dinámica dominada por hombres. Y es muy difícil cambiar eso. Entonces, desde el momento que tienes esa situación, sabes que hay algo que no es inclusivo y tiene que ver con la herramienta. No tiene tanto que ver con cómo modelas ese foro. Tiene que ver con la forma en la que se muestra la información, la forma en la que la gente sube la información, la forma en la que la gente comenta la información. Entonces, yo creo que las limitaciones que tenemos a este momento, desde un punto de vista casi de investigación, es que todavía no hemos descubierto qué herramientas son realmente inclusivas para todo tipo de géneros, culturas y comprensión del mundo. Y esa es una de las claves para mí, para que esto pueda llegar más lejos. Poder buscar la forma en la que compartir la información de una forma que sea operativa para cualquier tipo de persona. Estupendo. ¿Carmelo? Pues yo quería hacerles más una pregunta que tiene un poco relación como con eso. Históricamente, casi siempre la transmisión de conocimiento ha sido muy en el entorno familiar, no hablo tanto como de una institución, de padres a hijos, ¿no? Y del mayor, el de mayor edad, enseñaba experiencialmente lo que sabía al de menor edad.
La cultura digital está generando un cambio en la familia en el que más sabe es el pequeño y tiene que empezar a enseñar a sus padres, a sus abuelos. ¿Cómo veis ese cambio? O sea, porque a mí me parece que supone un cambio bastante radical con miles de años de historia de transmisión del conocimiento. ¿Cómo veis ese cambio y cómo creéis que dentro de la cultura digital se está afrontando ese cambio de una inversión de la transmisión del conocimiento? Bueno, yo mientras Peter está asimilando la traducción, yo puedo decir que yo personalmente no creo en un modelo top-down de la transmisión de la información. Sí que veo que estamos ante una imposibilidad histórica ahora mismo. Por ejemplo, ahora soy el responsable de educación de Arduino y he estado estudiando todos los documentos de UNESCO, UNICEF, OECD. Dime un documento un año y te puedo decir el resumen. Uno de los grandes problemas que he descubierto es que el idioma que más está creciendo en educación es el francés y que para el 2030 no habrá suficientes profesores en los países de habla francesa. Y la única forma de solucionar el problema es a través de la educación digital distribuida y abandonando el modelo que tenemos ahora mismo de un maestro, 30 alumnos, porque ese modelo no es suficiente, no es funcional. Entonces, yo creo que de entrada tenemos que tirar a la basura casi todo lo que sabemos sobre cómo educar a la gente ahora mismo, porque eso está pasando ahí ahora, pero pasará posiblemente aquí más adelante. O, si queremos realmente que el conocimiento funcione, tenemos que empezar por comprender o por aceptar que los modelos educativos uno a uno no sirven. O sea, mi padre me enseña a mí o mi hermano me enseña a mí. Eso no va a funcionar, desafortunadamente. Quizás en un futuro lleguemos a una situación en la que todo el mundo sepa tanto que eso pueda ser real. Pero mientras tengamos un sistema en el que hay un agujero tan grande entre la gente que sabe y la gente que no sabe, si queremos que la gente que no sabe alcance el conocimiento de la gente que sabe, tenemos que buscar un sistema de difusión de la información diferente. Peter. Sí, estoy totalmente de acuerdo con esta idea y además creo que ahora mismo tenemos mucha información que está disponible a través de distintos canales, esto por una parte, y no es la misma situación que teníamos hace unos 20 años, en el que el profesor era el que sabía toda la información y teníamos que acceder a esa información a través de él o a través de los libros de texto. Ahora hemos aprendido a cómo navegar a través de esta información, cómo esto lo hemos hecho los académicos y esto es algo que todo el mundo debe aprender, cómo aprender a través de toda esta información que está disponible. También en este cambio, en estos cambios tecnológicos que hemos presenciado, están teniendo unas repercusiones importantes en la sociedad. Y esto exige que nos volvamos a aprender muchas cosas, de alguna manera volver al colegio, volver a estudiar. Tenemos que seguir estudiando, tenemos que aprender continuamente en nuestras vidas. Una habilidad extremadamente importante que debemos adquirir es la de la formación continua. Y para mí este es el cambio fundamental que estamos presenciando hoy día. Pues lo vamos a dejar aquí porque ya vamos casi 15 minutos tarde. Muchísimas gracias a Peter, a David y a Carmelo y muchísimas gracias a vosotros.